Bueno, eh, yo conocí a Beatriz poco tiempo antes de su primer viaje a la India y fue en la casa del Negro Flores, quien ya no nos acompaña, y que normalmente era el lugar de reunión de una cofradía de intelectuales y artistas, entre los que estaba Antonio Cisneros, que tampoco está ya más con nosotros, y algunos de los otros que sí están aquí acompañándonos incluso esta noche. Willy Niño, Juan Pastorelli, Javicho Silva, Gonzalo y otros. Y a ese grupo, no sé cómo, la verdad, llegué yo en algún momento y ya Beatriz era parte de él. Y desde que ingresé a ese grupo donde nos reuníamos con frecuencia los fines de semana, me encontré con una persona que claramente expresaba con absoluta libertad sus ideas y sus sentimientos, un alma libre, una persona muy despercudida, sin ningún tipo de frenos al momento de expresarse. Y me pareció que eso era una característica que luego efectivamente Beatriz ha ido confirmando y que este libro de alguna manera expresa con toda claridad. Sin embargo, también fui conociendo otras virtudes de Beatriz. No solamente era esta alma libre, despercudida y de risa fácil y sonora, sino también era, por ejemplo, una increíble administradora de su precaria economía, al punto que hoy día estoy seguro que hubiera hecho un mejor papel que hará Rafael Rey o Klimper en el BCR. Siempre desde el comienzo me impresionó su capacidad para asumir riesgos, esto que describía Fernando hace un momento. Beatriz no tenía miedo, y no tenía miedo, y eran años en los que había muchas razones para tener miedo. El terrorismo estaba campeando, la delincuencia no era lo que es hoy día, pero sin duda era un problema serio, y a ella en realidad esas cosas no le preocupaban. Entonces contaba, para mi pavor, cuando se iba a hacer canotaje a un río de nivel 5 en Cañete, se voltea la canoa y prácticamente muere ahogada, es salvada en los últimos segundos por la persona que conducía la embarcación. Sus experiencias con los chamanes, experimentando con cactus de todos los tipos, tamaños y sabores, y un conjunto de deportes extremos que la llevaron en varios momentos a tener accidentes, fracturas, conmociones. Es decir, hablar con Beatriz era realmente sentir escalofríos de una manera sistemática. Y me tocó alguna vez compartir ese temor que ella, por cierto, nunca sintió. Un día me dice, acompáñame, estábamos yendo hacia el sur en una camioneta que no estaba preparada para estos menesteres y me dice, acompáñame, te voy a enseñar dónde tenía yo las sesiones con mi chamán del que ya me había contado varias experiencias. Entonces empezamos a entrar por la arena, era un viernes cerca de las 5:30, 6 de la tarde, y el lugar del chamán era cada vez más adentro y más adentro, dejamos las granjas de pollos y de pronto estábamos en medio del desierto y la camioneta decidió no moverse más. Y empezaba a oscurecer. Yo había visto algunos tipos sospechosos a la entrada que nos habían visto entrar. Beatriz no es una persona específicamente invisible, es alta, de pelo rubio en ese momento. Entonces mi preocupación era, van a venir, la van a violar, me van a matar a mí, y mañana seremos primera plana. Y ella hacía exactamente lo que está haciendo ahora. Se mataba de risa y yo no podía entender en medio de esta preocupación cómo salir de este problema. Felizmente había un celular a la mano y logramos contactar con Paula, la hija del negro que vino en nuestro rescate. Llama a Paula, la hija del negro, y le dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y él le había dicho, baja las llantas. No, esa camioneta no se baja las llantas. Baja las llantas. Llama a Paula y Paula le dice, ya, voy a tu rescate, prende la luz. Y él prende la luz. Y están muy adentro de la carretera. Bueno, como es obvio, sobrevivimos. Y luego de eso, supe al poco tiempo que Beatriz no solamente se llamaba Beatriz Velar de la Rosa, sino que también tenía otro nombre, Yang Chen Lamo, que en hindi significa la sabia diosa melodiosa. Y lo de melodiosa en tibetano le cae muy bien,
Y resulta que nuestra sabia diosa melodiosa un día decide efectivamente emprender esta aventura hacia la India. Y este libro, que hoy día se presenta, reúne dos crónicas, con una diferencia de 10 años entre este primer viaje y luego 10 años después lo que Beatriz experimentó en un reencuentro con este país increíble como es descrito en el libro. Por supuesto no me sorprendió que decidiera viajar sola, porque era parte de su experiencia mística, pero lo que no podía entender era cómo se iba a adentrar, no solamente como entra un turista común y corriente a Delhi y eventualmente a 2 o 3 ciudades más grandes, sino que ella iba a buscar destinos ignotos en las fronteras con China, con el Tíbet, etcétera, sin saber inglés. Entonces le digo, ¿cómo te vas a comunicar? Por si acaso allá no hablan español. Y ella decía, no, tengo mi traductor, estos electrónicos que cada vez que uno pone una frase dicen cualquier estupidez. Bueno, con eso viajaba ella. Y se fue a la India sin saber inglés y además a meterse a lugares donde no hablaban tampoco inglés los ciudadanos de la India, ni siquiera hindi, en algunos casos hablaban dialectos totalmente incomprensibles para un occidental. Y tiene esta historia famosa en que se sube a un tren, se queda dormida, por supuesto se despierta horas después sin tener idea dónde estaba, empieza a preguntarle a la gente dando el nombre de una ciudad, nadie le entendía lo que quería hacer y termina arrojada violentamente del tren, ¿no? Por insolente con las personas que estaban viajando con ella. Bueno, el libro está plagado de estas historias. Yo diría que este libro es un tobogán que tiene la virtud que lleva al lector a una velocidad alucinante, con subidas y bajadas muy rápidas, que oscilan entre las experiencias espirituales profundas, como las que ha mencionado Fernando, hasta situaciones de riesgo extremo, que realmente ponen muy nervioso al que lo está, por lo menos a mí me ha puesto muy nervioso al imaginarme las consecuencias que muchas de estas historias han podido generar. No se olviden que yo soy penalista y normalmente trato con las consecuencias del crimen, e imaginar a una persona devuelta por pedazos a su patria era realmente una situación dramática. Por supuesto también hay, además de experiencias riesgosas, una serie de datos curiosos, ¿no? Hay una combinación interesante entre algunos datos históricos sobre los lugares que visita y qué significado tienen, y después imágenes que son incomprensibles para nosotros, pero me imagino muy frecuentes en la India, como aquel asceta que describe Beatriz que camina desnudo con una piedra colgando de su pene para sufrir ciertas mortificaciones de acuerdo a sus creencias. O todo este proceso de cremaciones en el río sagrado, en el Ganges, donde a través de una serie de ritos hay una absoluta normalidad entre la muerte y las personas que despiden a sus muertos. Ella en algún momento señala que estos procesos de cremación son similares a la prendida de algunas parrillas. Y por supuesto, también situaciones en las que se ve claramente y se describe cómo quienes no tienen dinero para pasar por un proceso de cremación son simplemente arrojados al río con una piedra para hundirse y desaparecer. Y luego cómo los niños van a ese mismo río a buscar y juguetear con los restos humanos que están flotando o en las orillas del Ganges. Entonces son escenas realmente muy poderosas. Yo creo que este libro está plagado no solamente de anécdotas, también de olores, ¿no? Hay una descripción muy visual de los olores, del caos, esta mezcla de olor a pezuña con curry, estas evacuaciones públicas en suerte de letrinas colectivas que hacen que en algún momento efectivamente la realidad sea chocante y uno llega a la conclusión de que la India no es un país light, es un país realmente vibrante y fuerte. Hay entonces espacio para la risa, son muchas las anécdotas, no las voy a contar todas, tengo una lista, algunas ya se mencionaron, pero una de las primeras que cuenta Beatriz es cuando llega y conoce a Mr. Desert, el señor desierto, ¿no? Que era una suerte de playboy del desierto, que creo que era famoso no solamente por ser guapo, sino por haber hecho propagandas de Marlboro,
que se convierte en una suerte de guía en sus primeras experiencias en el desierto. Hay un conjunto de experiencias sensoriales que son relatadas pulcramente y además introduciéndonos en el mundo de un lenguaje desconocido, como el hecho de la frecuencia en fumar estos bidis, que son una suerte de cigarrillos amarrados con un hilo rojo, o la toma del bedel, que es un fruto rojo y estimulante que viene en unos sachets parecidos al de los condones, dice la autora en su libro. La ingesta de la Bang Lassi, que es una bebida de la alegría, una mezcla de cannabis con yogurt, que debe tener un sabor interesante. Y por supuesto el consumo frecuente del chai o el hash en cada uno de los destinos en los que le tocaba estar. Hay historias sobre monjes que descienden a sus niveles más humanos y frecuentemente tratan de levantarse en la sotana para perseguir a quienes visitaban los monasterios a ver si tenían suerte. En las historias menos graciosas están las absolutamente riesgosas, y ahí las hay de todo calibre, desde el mono que la muerde hasta el acoso, efectivamente, como ha señalado Fernando, permanente. Este libro es un manual de acosadores, no es recomendable para quienes van en el Metropolitano, porque pueden aprender una serie de trucos que acá no se conocían. Por ejemplo, impresionante cuando ella decide someterse a la panchakarma, ¿no? Y la panchakarma es una terapia de enemas con vómitos provocados que de cuando en cuando se alternaban con un chapecito del doctor que luego intenta en un momento desesperado a través de un proceso de chupeteo resolver el problema de las chakras. ¿Se imaginan ustedes lo que Figari hubiera podido hacer en el Sodalicium si hubiera sabido de estas historias? Probablemente la experiencia más fuerte es la del ejército chino. Beatriz está explorando la frontera con Nepal. Bueno, estaba perdida en algún lugar con un acompañante portugués. Empieza una lluvia sin límite, sin fin, y de pronto aparece un jeep después de muchas horas de caminar sin rumbo, desesperados, 3 días caminando sin rumbo, sin luz, etc. Se detiene este jeep y bajan 4 uniformados chinos, que ellos no sabían que eran chinos, obviamente, hasta el momento en que los hacen subir al jeep, son llevados a un centro de detención. Obviamente, si Beatriz no hablaba inglés, menos hablaba chino, y el portugués tampoco. Entonces no sabían qué iba a suceder con ellos. Son llevados a un centro de detención donde están algunas horas o días, hasta que viene, luego de ser maltratados, física y mentalmente, emocionalmente, hasta que llega finalmente un oficial que algo entiende de inglés, que se apiada de ellos y decide liberarlos, ¿no? Esa experiencia realmente es una experiencia extrema. En ese lugar ha podido ocurrir cualquier cosa. Tampoco todo el libro son experiencias de este tipo. Existen algunos espacios bien marcados para las profundas experiencias espirituales que este viaje significó. A mí hubo 2 que siempre me llamaron la atención, que tiene que ver con estos encuentros con líderes religiosos de la India. Uno que Beatriz, cuando regresó al Perú la primera vez, repetía con mucha insistencia que fue su encuentro con el 7º Karmapa. Yo le decía, ¿qué es el 7º Karmapa? Bueno, resulta que el 7º Karmapa es un lama reencarnado de 14 años, a quien ella tuvo la suerte de conocer a través de otra persona que la llevó al lugar donde este Karmapa, que normalmente vive en la clandestinidad porque está perseguido por los chinos para ser muerto, logró tener acceso a el lama, y para ella fue una experiencia profunda, muy vibrante, que la describe además muy claramente en el libro. Su segundo encuentro significativo, diría yo, fue con el Kalu Rinpoche, que es un maestro tibetano, otro, reencarnado, de 10 años, es decir, menor que el Karmapa, y que conforme ella describe es pura conciencia, dice, solo ha cambiado de cuerpo. Y este niño de 10 años que viene reencarnándose fue también, sin duda alguna, una experiencia en la que ella siente que se transmite una vibra muy fuerte. Pero probablemente la experiencia espiritual más intensa y hasta cierto punto incomprensible, un poco divertida, diría yo,
es la de los sadhus, que ya Fernando ha mencionado. Por ahí está la foto del árbol, porque resulta que Beatriz terminó viviendo 12 semanas, es decir, 3 meses, debajo de un árbol. Pero no vivía sola ella debajo del árbol, sino que vivía con un grupo de más de 20 hombres, todos pertenecientes a esta categoría de los sadhus, que son santos indios, que Fernando ha descrito que viven de la caridad. Y yo diría que más, ciertamente viven de la caridad, pero más que de la caridad, viven de la marihuana. O sea, paran fumados todo el día en una experiencia intensa en la que van viendo el mundo desde su propia perspectiva. Ahí hay unas fotos muy fuertes sobre estos sadhus que andan desnudos o semidesnudos, viviendo como errantes, como nómades, en este caso estas 12 semanas debajo del árbol. Con buen criterio, por primera vez, Beatriz, cuando es invitada a migrar con ellos hacia lugares menos públicos, finalmente decide hacerle caso a alguien que le dice que si se iba con ellos fuera de la atención pública, corría el riesgo de no volver a aparecer, y decidió, en este caso, no partir. Finalmente, como todo libro que se respete, también tiene sus capítulos románticos. Y en este devenir de los 2 viajes encontramos historias como la de Kenny, un indio muy guapo, según es descrito en la narración, que se debate entre la caballerosidad y la tensión romántica, que finalmente no fue capaz de superar, pese a los esfuerzos que vinieron del otro lado. En este viaje hubieron 2 propuestas matrimoniales para Beatriz, ninguna fue aceptada. 2. La otra no fue formalmente matrimonial, pero fue una propuesta para quedarte a vivir con él, que es casi más o menos lo mismo. La primera propuesta matrimonial vino de Mr. Desert, ¿sí? Este guapo playboy del desierto que finalmente se enamora de ella y le hace un presente de joyas en un rito para convencerla de que lo despose, y lamentablemente no tuvo acogida en nuestra escritora. Luego vino el desamor de Cristos, un galán griego que de alguna manera viene a paliar todas estas experiencias duras, pero que finalmente termina también en una relación frustrada. Hay una aventura de un monje travieso que se saltaba los muros en las noches para tratar de convencer a Beatriz de que se siente a conversar con él. Parece que los monjes efectivamente tienen mucha curiosidad de todo tipo. Y luego recibió una segunda propuesta de un profesor de yoga, Nadish, a la que tampoco accedió. Como no podía ser de otra forma, la última página del libro, el libro termina con una historia de corrupción. Cuando Beatriz decide ya volver al Perú, luego de todas estas experiencias, entrega su pasaporte para salir de la India, y un agente migratorio corrupto le dice que su pasaporte es falso. Después de haberlo tenido durante un viaje de casi un año, le dice que el pasaporte es falso y que tiene que pagar, que termina pagando $384.60 por haber cometido un crimen, ¿no? Y se concretó este soborno, digamos, requerido por la autoridad de la India. Yo terminaría con una frase que Beatriz consigna después de que el mono la muerde. El mono juega un papel muy importante en este libro, no pierdan esa imagen, ¿no? Después de que el mono la muerde y se da cuenta que no tiene dónde curarse, ya había pasado por una pleuresía que casi la mata, termina con esta frase con la que yo también termino esta presentación. Dice: India pretende aniquilarme, pero no podrá. Y aquí está la prueba. Gracias.